¿Te gustan los patrones de textura y no sabes cómo empezar? Acá te dejo unos cuantos para nivel de principiantes paso a paso. Bienvenido a mi canal. Te invito a que te suscribas y vas a ver todo el material de arte que tenés y que voy a seguir subiendo. Te cuento que esta filmación salió un poco fallada. La primera parte no salió. Por suerte, cuando lo advertí me di cuenta que los patrones de textura que había hecho eran los más sencillos. Así que como te voy a dar dos variantes de cada uno, vas a poder verlos y los vas a poder seguir sin lugar a dudas. Los patrones de textura, doodle, tangle o como querramos llamarle, son una manera de ir completando espacios decorativos y generando efectos visuales sumamente atractivos. Lo concreto es que se pueden hacer variaciones para que el mismo patrón de textura dé un efecto más claro o más oscuro. Te voy a ir mostrando algunos de estos patrones y luego vamos a ir viendo la variable para hacerlos más oscuros. En este caso, estoy dibujando como si fuesen manchitas. Estos son patrones orgánicos. Las manchitas, en general, en todas las formas pasa lo mismo. Empiezo a llenar el espacio que quiero llenar con una forma un poquito más grande. Una vez que me van quedando espacios más chiquititos, voy achicando las formas o voy parcializando las formas, o sea, hago media manchita o hago como que una se esconde detrás de la otra. En este ejemplo me vas a ver hacer lo mismo pero con las flores de 5 pétalos. Esas flores que aprendimos a hacer en la escuela primaria. Bueno, fíjate que estoy haciendo algunas más grandes y cuando ya me queda poco espacio para hacer alguna grande, voy rellenando los espacios con flores más pequeñitas. En realidad esa es la mejor estrategia para que quede equilibrada, equilibrado la densidad de las texturas. Por ejemplo, en los bordes que hagas sencillamente que aparecen 2 o 3 pétalos, eso te va a dar una posibilidad de que vayas como rellenando y se genere el patrón de textura. En esta textura lo que voy a hacer son líneas paralelas pero onduladas. Una vez que hago esas líneas onduladas, adentro hago una sucesión de un círculo pequeño y uno grande, pequeño, grande, pequeño, grande. Y así lleno la superficie. Aquí vamos a hacer formas espiraladas. Voy haciendo espirales, como siempre, primero las más grandes, primero cubro los espacios más grandes y después voy a ir haciendo o espirales más pequeñas o voy a hacer como que las líneas curvas se continúan por detrás de las espirales más grandes. Entonces, es como si completara los espacios vacíos, pero en el mismo sentido, o sea, con líneas curvas.
Por último, en esta lámina para principiantes, lo que voy a hacer es un entrelazado de líneas paralelas. Son grupitos de 4 o 5 líneas paralelas que se van cruzando, entrecruzando, como si fuese el tejido de una trama de mimbre, por ejemplo. Queda muy interesante, es muy fácil de hacer, hasta se puede hacer con los niños, niños un poquito, digamos que a partir de los 7 años, 8, pero quedan realmente muy, muy lindos diseños. Bueno, te pido disculpas de nuevo porque no te pude mostrar el paso a paso de las primeras texturas. Pero ahora vas a ver, te dejé por supuesto la lámina completa para que la puedas ver. Ahora vas a ver cuando empiezo a cambiarle la intensidad de línea o el grosor de la línea a las mismas texturas. O sea, voy a trabajar sobre la misma lámina para que veas cómo podés hacer zonas más claras o más oscuras trabajando con el mismo patrón visual. Acá está la lámina completa y por supuesto lo que hago es borrar todas las líneas de lápiz, sobre todo en realidad las líneas de lápiz que formaron los cuadraditos para hacer el muestrario. La dejo toda perfectamente limpia y ahí tenemos esas 20 texturas que son realmente muy sencillas. Hay otro tutorial de estos en el cual las texturas son un poquito más complejas de seguir. Yo trabajé todas estas texturas con una punta de estilógrafo 03. Ahora voy a tomar una 05 y una 07, o sea, son puntas más gruesas. En esta trama, que se trataba de bloques como si fueran ladrillos en los cuales le hacía los rectángulos hacia adentro, lo único que hago es resaltar el borde y el centro con esta línea más gruesa. Fíjense, con los estilógrafos, haciendo solamente la misma línea, pero con estilógrafos de punta más gruesa, se puede lograr que una parte, un sector de la textura sea más clara y un sector de la textura sea más densa y más oscura. Esta textura, que es muy sencilla, se hace con líneas paralelas, tanto verticales como horizontales, queda hecha una cuadrícula y ahora lo que estoy haciendo es rellenando en forma diagonal algunos cuadraditos y esto se llama damero, o sea, es el típico tablero de ajedrez. Por supuesto, un damero genera mucha más sensación de oscuridad que la cuadrícula sin ser rellenada. Y aquí voy a hacer otra variante, que es poner un punto central engrosado en cada uno de los cuadritos. Esto lo puedo hacer en todos los cuadritos o también al estilo damero, en diagonal. Esta textura, que es como un haz de luz, un haz de líneas, lo que hice fue tomar una punta más delgada, no más gruesa. En este caso estoy trabajando con una punta 01
y lo que hago es hacer líneas intermedias y como otra variante es poner un punto engrosado entre medio de esas líneas. Fíjense cómo queda más claro o más oscuro. En esta textura que está hecha con líneas onduladas, como si fuese una cuadrícula en forma de red, lo que hago es hacer una doble línea en cada uno de los cuadraditos de esa red. La otra variante puede ser, que la hago más abajo, puede ser hacer líneas diagonales, o sea, como que cerrara un poquito más cada cuadrado de esa red. En este patrón de triángulos superpuestos, lo que hago es rellenar, hacer como si fuese un triangulito, un relleno interno, en el cual lo hago con negro pleno. Si necesito aún más zona de más densidad, de más intensidad de oscuros, lo que hago es ir rellenando los espacios intermedios entre cada uno de los triángulos. Este es el mismo ejemplo pero con cuadrados. En este caso lo que hago es incluso jugar con hacer cuadrados descentrados, más chiquititos, como si fuese que hay dos colores de papel y cuadrados superpuestos diferentes. Son texturas que generan muy lindos efectos visuales y en las cuales se puede jugar incluso con colores. En los patrones de ladrillo o rectángulos desplazados, lo único que hago es una doble línea que me permite oscurecer un poco. Y si es necesario, en este caso lo que hice es engrosar la base de esas dobles líneas. Pero también podríamos oscurecer los bordes dependiendo de las variables que querramos lograr y los tipos de grises que querramos lograr con cada una de esas variaciones. Por ejemplo, aquí abajo lo que hice fue generar un tramado de líneas. Entonces, con diagonales, relleno cada uno de los ladrillitos, voy a decirlo, con diagonales hacia un lado y hacia el otro. Se genera un ritmo visual y también una intensificación del gris, porque queda mucho más oscura la textura que con el cuadradito sin nada. Este es otro ejemplo en el cual con estos rectángulos verticales alargados voy a hacer lo mismo que hice con los triángulos y con los cuadrados. Relleno algunos sectores y otros no. Entonces, si necesito oscuridad o densidad en la textura, lo único que hago es rellenarlo un poquito más. Otro ejemplo similar, en este caso que yo le llamo vidrio partido o vitral, lo que hago es rellenar con una línea paralela, con una forma paralela, y ahí voy a ir logrando intensidades.
En estos manojos de plumas o de hojas también hago lo mismo. Y en las gotas también. Vean que son patrones muy sencillos de seguir y aún así generan mucha variedad. En los círculos o las burbujas, lo que hago es generar círculos descentrados o rellenar los espacios internos. Eso va a depender de lo que yo necesite destacar o diferenciar en una textura. Este patrón es una pena que no se me haya filmado en la primera parte, pero es un patrón un poquito más difícil. Es como un estilo búlgaro. En realidad se comienza con un borde que termina en una espiral y a eso se le hace doble línea. Voy a tratar en algún otro tutorial de hacerlo completo. Así se los paso. De todos modos, les muestro, si logran poner pausa y copiar la forma, les muestro cómo se puede oscurecer, cómo se puede enfatizar. Esta textura es como de montañitas, montañas redondeadas que salen desde los bordes de la forma. En este caso es un cuadrado. Pero bueno, esa superposición de montañas redondeadas también puede oscurecerse por medio de un centro, como de un relleno negro. Y también se puede jugar con los espacios intermedios para lograr todavía más oscuridad. Esta, que es la de las líneas irregulares, que son líneas orgánicas que van generando como un patrón muy apretado, se puede también rellenar espacios. ¿Por qué? Porque acá no hay formas que estén totalmente rodeadas de líneas, sino espacios intermedios. Bueno, se van rellenando espacios intermedios y en algunos lugares se deja sin rellenar. Con eso vamos a ir logrando las diferencias en la misma textura o en el mismo patrón. En las que ya me vieron dibujar, que son las manchitas orgánicas, lo que vamos a hacer es rellenar algunas también y algunos espacios intermedios, algunas manchitas completas y algunos espacios que quedaron intermedios. Entonces no perdemos la forma original,
pero vamos logrando más intensidad de sombras. En las flores vamos a hacer los centros que pueden ser más grandotes o más pequeños de acuerdo al tamaño, pero también podemos jugar con que en flores pequeñas tengan un círculo más grande o en flores grandes haya apenas un punto central. Si queremos seguir jugando, le hacemos una doble línea a esos centros. En el caso de las paralelas onduladas, lo que hacemos es rellenar los centritos de los círculos grandes y también enfatizar la línea, que es una línea modulada, engrosándola de vez en cuando dentro de su recorrido. En las espirales no hay demasiado para hacer porque ya es una textura bastante oscura. Lo que hacemos es rellenar los centros y sobre todo los bordes externos para que queden espacios más oscuros y espacios un poquito más luminosos. Pero ya es esta y la textura siguiente son texturas más oscuras, más intensas. En este caso también lo que podemos hacer es diferenciar algunos de los espacios intermedios y le cambiamos un poco la dinámica en realidad a la textura, que es como un entramado, pero son texturas más oscuras dentro de las que hemos hecho. Y aquí llegamos al final por el día de hoy. Ya subiré otros videos de texturas porque es un capítulo aparte y puede haber infinidad de ellas. Si te gustó, déjame tu like, suscríbete al canal y compartí el video en redes. Como siempre te digo, yo te acompaño desde el arte. Que estés muy bien.